Vamos a dar gracias. Padre Santo, gracias porque estás presente en cada uno de los que hemos abierto nuestro corazón para recibirte como papá. Recibir a Jesús en nosotros para que seas en nosotros camino, verdad y vida. Y nuestro hermano mayor que nos trae al Padre, haciéndonos como tú eres. Y que estamos siendo casa del Espíritu Santo, con quien hemos sido sellados para garantizar la promesa de nuestra adopción, de nuestra transformación y de nuestra herencia contigo, Padre. Gracias, porque tenemos este tesoro en estos vasos de barro y porque podemos hoy sentarnos juntos para escuchar tu verdad y permitirte edificar nuestras vidas en ella. Gracias por cada persona y cada familia representada en los diferentes núcleos familiares y círculos sociales que están representados aquí hoy, y por las personas que van a ver lo que hoy tú nos hablarás por los diferentes medios en que se transmite. En el nombre de Jesús pedimos que tu verdad sea revelada en la mente y el corazón de las personas que con fe se acercan a ti, para que sus vidas puedan entonces disfrutar esto que tú nos has dado en Cristo. Y te damos gracias por tu poder y tu fidelidad para hacerlo realidad. Amén. Pues vamos a iniciar hoy, como habíamos ya platicado un poquito, algo que va a ser muy importante y benéfico para todos nosotros, y es vivir la libertad absoluta que Dios nos ha dado de la esclavitud a lo que Él llama la ley del pecado y de la muerte. Y vamos a iniciar hoy leyendo 2 versículos nada más de Romanos el capítulo 8. Vamos a tomar estos minutos para encontrar y leer esta porción. Romanos 8 versos 1 y 2. Y pues vamos a disponernos a escuchar, a recibir y a prepararnos para vivir esta realidad que Dios hace posible por el trabajo que Jesús realizó y por el trabajo que el Espíritu Santo está listo a realizar en nosotros. Dice así, en la primera persona, Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús y que no ando conforme a la carne o naturaleza humana, sino que ando conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, estas palabras son enormes en lo que declaran, ¿no? Es una declaración de una existencia que ha superado absolutamente la condición humana. Todo ser humano, tarde o temprano, empieza a darse cuenta de que vive sujeto a pasiones, a temores, a factores que están fuera de su control y que amenazan la existencia, a carencias y sobre todo a la muerte.
a la temporalidad de la existencia. Entonces, lo que Dios declara aquí en Romanos 8, versos 1 y 2, es libertad. ¿Sí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, lo declara como un hecho consumado, como algo ya realizado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, hoy vamos a introducirnos a lo que Dios está hablando aquí para poder empezar a permitirle hacerlo realidad en nosotros. Y la primera cosa que quisiera compartirles es que recordemos que todo lo que Dios nos habla lo hace con toda la intención de cumplirlo Él en nuestras vidas por su poder, en su capacidad, y no nos está diciendo que nosotros figuremos y produzcamos alguna manera de poder vivir esto. Entonces, la parte es importante que tú resuelvas para ti mismo, para ti misma, este asunto de capacidad, porque mientras no tengas esto resuelto en ti, siempre estarás batallando con cómo se hace esto. Sí, híjole, ¿será posible? Esto está difícil. Y esa es una respuesta que escucho de muchas personas. Está difícil, está complicado. Y la razón es porque tienen este concepto de humano, muy natural al ser humano de yo no creo que pueda, porque todo lo que oímos, lo oímos y lo procesamos de acuerdo a la capacidad nuestra. ¿Sí? Entonces, cuando oyes libertad del pecado, por ejemplo, y te pones a medir tu capacidad para vivir libertad del pecado, pues ya saliste corto, ¿no? Y entiendes que esta es una cuestión y empieza la pregunta de, bueno, ¿alguien ha logrado esto? ¿Te das cuenta del contenido de esas palabras? ¿Alguien ha logrado esto? Es decir, ¿alguien ha sido capaz de superar la naturaleza humana? Esa pregunta está basada en este raciocinio humano que se basa en su propia capacidad. Y por lo tanto es importante que iniciemos hoy escuchando a Dios hablarnos, pero desde la perspectiva de su capacidad para hacer realidad esto que Él dice en tu vida. Si puedes oírle así, entonces tienes la puerta abierta y el camino abierto para vivir esto en tu vida. Y mientras no lo proceses de esa manera, de una vez te puedo compartir que los intentos que hagas, por sinceros que sean, de lograr esta realidad en tu vida, se verán frustrados. Porque vas a hacer demasiados esfuerzos en la dirección incorrecta y lo que la vida de Dios no es una vida de esfuerzo. ¿Sí? Y esto nace de las palabras de Jesús que dijo, ven a mí, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso. Yo te haré descansar. Entonces, Dios no te llama a una vida de esfuerzos por lograr superar lo imposible, sino a una vida de descanso, porque Él está dándote lo que Él es capaz de hacer en tu vida. ¿Sí? Y eso marca el contraste entre soy hechura de Dios por gracia o soy el producto de mis esfuerzos, de mis logros y de mis fracasos, que es la condición humana. Bien,
Por favor, tengan eso presente. Y con eso en mente vamos a leer esta escritura otra vez. Dios diciéndonos lo que Él está listo para hacer realidad en nuestra vida, en tu vida y en la mía. Y por eso lo leemos en la primera persona. Dios dice, ahora pues, ninguna condenación hay para mí que estoy, este es un punto de ubicación, que estoy en Cristo Jesús. Y porque estoy en Cristo Jesús, no camino, no ando conforme a la carne o naturaleza humana, sino conforme al Espíritu o naturaleza de Dios. Y luego explica la razón. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Bien, tú resuelve si Dios es capaz, en tu concepto, de hacer esto realidad en tu vida. ¿Sí? Yo he resuelto que Él es capaz en la mía. Y ahora, si eso en mí está resuelto, el próximo punto es, bueno, ¿cómo lo hace? Entonces, el segundo punto es, lo hace con mi permiso. O sea, Él tiene el poder, la capacidad, la fidelidad para hacer realidad todo esto, todo lo que Él habla. Él no habla en balde, no habla palabras vacías o vanas. Nunca me ilusiona y por lo tanto nunca me desilusiona, sino que Él promete en firme. Pero ahora viene cómo cumple Dios su promesa, cómo cumple Él su palabra. Y Dios lo explica en diferentes maneras. Por ejemplo, en Hebreos 4, verso 12, Él habla en cuanto a su palabra, lo que Él habla, lo que Él dice, y la describe así, que su palabra es viva y es eficaz, y es más poderosa que cualquier instrumento, cualquier espada de dos filos es el ejemplo que usa, y capaz de penetrar hasta mi espíritu, mi alma, mis coyunturas y hasta mi tuétano, y discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y todo lo que yo soy está descubierto, desnudo ante su presencia, y no hay nada que yo le pueda ocultar. Entonces, esto me habla de la capacidad de Dios. Pero está el factor personal. Entonces, si Dios es capaz, ¿por qué? Y si Dios ama como Él dice que ama, y si Dios ya pagó el pecado, etc., entonces, ¿por qué la raza humana está en la condición en que está? Y el segundo factor está en las palabras de Jesús, en Juan capítulo 1, versos 11 y 12, donde Jesús dice que vino a lo suyo, y los suyos eligieron no recibirle. ¿Sí? Ahí está el factor nuestro. Pero luego dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta otra verdad explica cómo Dios cumple su promesa a los que le recibieron. Es una elección personal, no obligada, ¿sí? Y entonces se trata de este asunto de aprender a recibir. Si yo recibo correctamente, porque voy a explicar un momento la distinción entre recibir simuladamente o de recibir en verdad. Si yo recibo en verdad, entonces
le permito a Dios hacer realidad en mi vida lo que Él habla. Y este es un punto de amor que Dios tiene conmigo y contigo y con cada ser humano. Amor respeta. Amor me respeta, amor te respeta. Y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados. Cuando crecimos en nuestras familias, nuestros padres nos amaron, nos aman dentro de su capacidad. Pero el respeto es otra cosa, ¿sí? ¿Hasta dónde somos respetados? Pues llega un punto donde los que han sido autoridad en nuestras vidas dicen, pues te amo, pero yo mando. Y vas a hacer lo que yo te digo. Y entramos en esta relación obligada, ¿sí? Y vamos a donde quiera, y en el ámbito humano, muchas cosas se dan obligadamente, ¿sí? Parejas se juntan, empiezan a relacionarse, y mientras están en la relación de noviazgo y demás, pues hay muchas veces más respeto que cuando ya se casan. Y ahora ya estamos obligados, y tú eres mi mujer y tú eres mi marido, y ahora te aguantas. Y empiezan todos los conflictos subsecuentes a ese tipo de relación. Pero aquí viene Dios, buscando establecer una relación eterna contigo y conmigo, de manera individual, personal, íntima. Y Él, sabiendo lo que es la eternidad, porque Él vive en la eternidad, se mueve en la eternidad, opera en la eternidad, Él no te obliga, sino que te respeta absolutamente. Y eso nos pone a cada uno de nosotros en el lugar de decisión. Dios toma sus decisiones a favor nuestro, pero tiene que haber acuerdo de parte mía para que lo que Él es capaz de hacer en mi vida lo haga realidad en mí. ¿Vamos juntos hasta ahí? Y si estoy de acuerdo, no es como, por ejemplo, cuando firmas un acta de acuerdo, ¿no? Ya te comprometiste, pero luego lo piensas y dices, híjole, ¿en qué me metí? Pero ya no te puedes salir, ya estás obligado. Si con Dios no es así. Tu acuerdo lo vives permanentemente o no. En otras palabras, Dios no cambia. Jesús habló del carácter de su palabra y dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, lo que Él dice está dicho. Él va a vivir su compromiso eternamente. Pero donde yo disiento, ¿sí? En cualquier momento en que yo disiento, Él se detiene. Esta es la parte que, como estaremos viendo en pláticas subsecuentes, donde está el corazón de nuestro aprendizaje para vivir con Dios. Está en vivir este acuerdo voluntario, dócil, que le permite a Él hacer realidad su promesa en tu vida y te permite a ti disfrutarla. Eso es respeto, eso es amor. Y por lo tanto, lo que tú decides gobierna tu relación con Dios. Y aquí está en estas palabras. Con estos dos puntos puestos allí, Dios es capaz, nada de lo que Él te habla está exigiendo que tú puedas. Y segundo, toda esa capacidad de Dios está sujeta a que tú estés de acuerdo. Y es un acuerdo constante, no obligado. Podemos volver a oír a Dios decirnos, vamos a hablar esto como que Dios te lo está hablando a ti, me lo está hablando a mí. Dios me está diciendo,
ya no hay condenación para ti, que estás en Cristo Jesús. Y que ya no andas o caminas conforme a la carne, sino que ahora caminas conforme al Espíritu. La razón por la que ya no hay condenación para ti es porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha hecho libre, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, bien, vamos a entender esto. Sí, vamos a entender esta libertad. Libertad de la ley del pecado y de la muerte. Empecemos por ahí. El día de hoy sencillamente vamos a poner sobre la mesa varios puntos que vamos a seguir desarrollando en las próximas semanas con el permiso y la ayuda de Dios, porque este tema es muy amplio y muy importante y es realmente fundamental a nuestra existencia. Sí, esto está yendo al corazón de lo que vives cada día. Libre de la ley del pecado y de la muerte por la operación de una ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando iniciemos entendiendo este lenguaje de leyes, ¿sí? Porque cuando pensamos en leyes, conocemos dos tipos de leyes en el ámbito humano. Las leyes que rigen, por ejemplo, en cada país hay códigos de leyes que lo rigen, ¿no? Empezando con su constitución y de allí sus códigos legislativos que tratan con diferentes asuntos en cada cosa y determinan esto es lo que se debe de hacer, es la manera correcta, es lo que no se debe de hacer. Y estas son las consecuencias de desobedecer estas leyes. Y tenemos, por otro lado, las leyes naturales, así les llamamos, ¿no? Las leyes físicas, las leyes, por ejemplo, la ley de la gravedad. Y quiero ubicarme en ese tipo de leyes. Las leyes naturales operan todo el tiempo y no están sujetas a acuerdos nuestros. Por ejemplo, la ley de la gravedad está operando sobre cada uno de nuestros cuerpos hoy y conforme pasan los años y todo se nos va resbalando para abajo un poquito, la ley de la gravedad está comprobando su poder. Cada vez que levantas un pie es porque la ley de la gravedad te lo tenía pegado a la tierra, ¿sí? Y te cuesta un esfuerzo levantar el pie, pero no te cuesta un esfuerzo bajarlo, ¿sí? Porque esa ley está operando constantemente. Si tú dices, yo no creo en la ley de la gravedad, y estás en un tercer piso, y dices, mira, te voy a comprobar que no existe, y te sales del piso hacia el aire, lo que vas a comprobar es que la ley de la gravedad está muy presente. Y lo van a sentir tus huesos y tus músculos y todo lo que se mayugue o se rompa en tu caída. La ley de la gravedad opera. Es una ley impuesta por el Creador a la operación física del planeta Tierra y de los planetas, y está operando. ¿Sí? Entonces, de la misma manera opera la ley del pecado y de la muerte. Es muy importante entender esto para poder ser libres. Si no entiendo de qué estoy siendo hecho libre, pues nunca lo voy a recibir. Entonces empecemos por aquí. ¿Cómo es que yo estoy sujeto o he vivido en sujeción, en esclavitud a la ley del pecado y de la muerte? Pues en los capítulos previos de este libro de Romanos,
el Espíritu Santo ha explicado qué cosa es la ley del pecado y de la muerte. Y obviamente para el que quiera profundizarse en ello, empiece del capítulo 1 y váyase hasta el capítulo 7 para entender ampliamente lo que Dios dice respecto a la ley del pecado, gobernando la existencia humana. Para nosotros en esta charla vamos a ver Romanos 5:12, ¿sí? Donde nos explica de manera resumida la condición humana, y dice así: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea, el pecado primero, luego la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Cuando Dios habla de hombres, habla de los dos sexos, varones y mujeres. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es el legado adámico. Este hombre al que se refiere Dios aquí es Adán y Eva. ¿Sí? Ellos, de acuerdo a la Escritura, son los originadores de donde desciende toda la raza humana. Y realmente la ciencia comprueba eso, porque en los estudios de genética se ha comprobado que no llegan hasta el primer Adán, porque eso le daría crédito a toda la Escritura, pero llegan a puntos claves donde dicen toda la raza humana en realidad desciende de uno o dos núcleos que hemos encontrado hasta hoy, ¿no? Porque vemos el ADN de estas personas claves en cómo se ramifica la raza. Bueno, Dios nos lo explica en términos más sencillos y nos dice que Él creó al hombre, nos dice cómo creó al hombre, nos dice que al primer hombre al primer varón le puso por nombre Adán, y el varón llamó a su mujer Eva cuando Dios se la entregó. ¿Sí? Y esta pareja vivió algo inédito como criaturas hechas a imagen de Dios. Pero como imágenes de Dios, o sea, como réplicas hechas por Dios de sí mismo, ellos se les dotó también de autoridad, de decisión propia. Y la única limitante que se les dio fue el consejo de no elegir conocer el mal. Pero su elección fue conocer el mal. Y esto es lo que dice Romanos 12. El pecado entró al mundo por un hombre. Mundo habla de la existencia humana. ¿Sí? Fue introducido al mundo por un hombre, y por el pecado la consecuencia, la muerte. La muerte en todas sus expresiones, no solo la muerte física, sino la muerte en la que existe el ser humano en su vacío de verdadera vida, en su vacío de amor, en su vacío de paz, en su vacío de benignidad, de bondad, en su vacío de todo lo que es divino. En su anhelo por ello, por eso sabemos que estamos vacíos, porque queremos, como describe el capítulo de Romanos 7, quiero lo bueno, pero encuentro otra ley en mis miembros que me arrastra y me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Entonces, esto explica cómo opera o por qué cada uno de nosotros tiene esta naturaleza operando adentro. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y yo creo que todos tenemos claro que esta ley está
es natural a todos los seres humanos. Para el que se haya olvidado, todo lo que tienes que hacer es ver a un niño, a un pequeño. ¿Desde qué edad empieza a manifestar necedad? ¿Desde qué edad empieza a manifestar maldad? Que puede hacer lo malo. ¿Desde qué edad empieza a mentir? ¿Desde qué edad empieza a desobedecer? ¿Desde qué edad empieza a manifestar que es humano? Y la respuesta es desde chiquito, muy pequeños, porque es la naturaleza que heredamos. De esto está hablando Dios. Entonces, cuando Dios nos dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, está hablando directamente de esa naturaleza heredada. ¿Sí? Libertad de la naturaleza humana. De eso está hablando Dios. Bien. Yo creo que podemos entonces avanzar a comprender cómo somos hechos libres, cómo opera esta libertad. Que no necesitamos abundar mucho más en la realidad de que hemos heredado ese legado, que hemos vivido sujetos a eso y que de manera natural, que lo más natural es para un ser humano es evidenciar que la ley del pecado opera en él. Segundo está la muerte, y esto ya hablé del vacío de lo divino adentro, porque sale lo opuesto, ¿sí? Es natural que salga violencia en lugar que salga paz. Es natural que salga, en fin, y todas las consecuencias que eso conlleva. Vamos a hablar de libertad entonces, para poder dejar esto como una introducción. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la respuesta de Dios. Esta ley es superior a la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es la herencia, el legado que cada persona recibe. Y Dios interviene ahora para decir, yo te voy a hacer libre de ese legado y a darte vida. Esta es una ley superior. Es, por ejemplo, lo que ocurre cuando ves a un ave volando. La ley de la gravedad está operando, pero hay una ley superior que le permite flotar. Si ves a un avión volando, pues la ley de la gravedad está operando, no está cancelada, pero hay una ley superior que le permite elevarse, aunque el avión pese muchísimas toneladas. Entonces, de eso está hablando Dios, una ley superior que nos permite una existencia libre de la esclavitud al pecado y a la muerte. ¿Cómo opera? Bueno, regresemos a el principio de esta escritura. La primera cosa que Dios dice es que Él arregló es la condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús. Esto va a necesitar, hablar de condenación ampliamente, va a necesitar que le dediquemos una sesión por lo menos, si no varias, pero como introducción quiero invitarles a comprender qué es condenación. Y de hecho quisiera invitar a que rápidamente alguno de ustedes ofrezca
¿qué entienden por condenación? ¿Qué es condenación para ustedes? Abran su micrófono y díganos, por favor. Sentirse culpable, sentirse agobiado de algún hecho, algo que hemos hecho, y sentir en un momento determinado que no hay salida de lo que se ha hecho. Sentimiento de culpa, sobre todo, muy fuerte. También es sentir remordimientos cuando haces algo mal. Algo te carcome en tu espíritu. Y sentir vergüenza de que ya te cacharon o algo así también, ¿no? Y no tener paz. No tener tranquilidad. Ok. ¿Alguien más? Como castigos que vas a llevar después de ciertos actos. Sí, como el que está encarcelado, ¿no? Que está condenado a muerte, está condenado a recibir la paga de algo malo que hizo, ¿no? Hice algo malo, fui juzgado y fui condenado. Entonces gracias a todos, están estos diferentes elementos que entendemos por condenación. Y vamos a hablar un poquito del asunto. Hay el aspecto legal de la palabra condenación, que es el resultado de un juicio, ¿sí? El dictamen, el fallo legal que te condena a este pago por acciones cometidas, ¿no? Ese es un aspecto, pero también está el otro que es muy real también, y es lo que vives dentro de ti en consecuencia de tus actos, ¿sí? Y luego está otro aspecto, y es lo que vives en relación a otros. O sea, no escuché ahorita en sus comentarios que hablaran de cómo condenamos a otros, pero es parte del diario, ¿sí? El atribuir condenación a otras personas por lo que ellos hacen, ¿sí? Y luego está el aspecto de cómo nos condenamos a nosotros mismos en nuestro trato personal, en cómo te tratas a ti mismo o a ti misma. Muchas veces estamos viviendo condenándonos, ¿no? Tenemos un lenguaje precoz con nosotros mismos muchas veces, un lenguaje insultivo, un lenguaje degradante con nosotros mismos, y esto es parte de estar sujeto a condenación. Entonces, la condenación es parte de la existencia humana. La conoces desde pequeño y va creciendo y puede llegar obviamente a las cortes humanas y a las condenas legales que te llevan a cumplir sentencias en las prisiones y demás. Pero no se limita a ese aspecto, sino que está en todo lo que vivimos constantemente. Está en la reacción instantánea a lo que haces o a lo que alguien hace, ¿sí? Haces algo y vives condenación, ya. Alguien hace algo y tiene tu condenación, ya. Esto es parte de la existencia humana. Bueno, eso hace importantísimo lo que Dios dice aquí para empezar, porque Dios empieza diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es enorme. Una existencia completamente libre de algo que es completamente natural al ser humano.
ninguna condenación. No opera condenación en la persona que está en Cristo Jesús. Bien, como ya expliqué, estamos solamente introduciendo factores que nos van a llevar a pensar y a recibir la verdad que nos va a permitir vivir esta libertad. Así que ya empezamos a tener un concepto de lo que Dios está hablando. Ninguna condenación, es una promesa enorme. Ahora, ¿qué te parece vivirlo? ¿Te gustaría vivirlo? Sí, que en ti ya no opere ni condenación hacia acá, ni condenación hacia afuera. Y mucho más, que nunca tengas temor de que Dios te condene. Porque esa es una constante en la existencia humana. Si por eso tantas posturas y ponencias respecto a Dios es: pórtate bien, porque si no, ¿qué sigue? Diosito te va a castigar, te vas a ir al infierno, te va a caer un rayo. La manera en que se exprese, el castigo, el temor al castigo. Bueno, aquí es donde interviene esta frase que continúa, donde Dios dice: ninguna condenación hay, pero hay una calificación, ¿sí?, para los que están en Cristo Jesús. O sea, si no estoy en Cristo Jesús, esta declaración no se aplica. Entonces se vuelve importantísimo entender qué es estar en Cristo Jesús. ¿Cómo se puede estar en Cristo Jesús? ¿De qué forma puede ser esta mi realidad? Y otra vez, de manera introductoria, estar en Cristo Jesús es el resultado de que Dios me una a Cristo en su muerte. En alguna ocasión hemos ya hablado de esto, pero hoy, para todos los que estén viendo esto, comento lo siguiente. La única manera, y esto es una cosa asombrosa que Dios hizo, en que una persona que ha heredado esta naturaleza de pecado y por consecuencia lo ha cometido y vive así, la única manera en que esta persona pecadora pueda ser unida a una persona no pecadora es por algo que Dios hizo que es asombroso. Si antes que Jesús viniera, no había manera, no había acceso para el pecador estar en comunión con Dios. Podía ofrecerle cosas a Dios, podía rendirle culto a Dios, pero venir a comunión, o sea, estar en una intimidad con Dios, no era posible. Y eso estaba y sigue siendo aún enseñado el día de hoy, esa división entre Dios y los hombres, por causa de la condición humana. Dios santo, el hombre pecador, no hay manera de unirlos. Pero aquí está lo que Dios hizo. Dios tomó todo el pecado de todos los hombres y lo puso en Jesús. En Isaías 53 se nos explica eso. Y dice: Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. En Colosenses dice que por nosotros le hizo pecado. Entonces, cuando Jesús da su vida en la cruz, todo el pecado de la humanidad es puesto en él y él es transformado en pecado en ese instante del tiempo.
Y ahora lo que Dios hace, cuando yo o tú le recibimos a Jesús, Él nos bautiza en Jesús, en su muerte, en su cruz. Porque en ese momento Jesús es pecado. Y yo soy pecador. Entonces hay afinidad de condición. Y es allí, de manera asombrosa, que yo y tú podemos ser traídos a estar en Cristo. Vamos a hablar en más detalle de esto en sesiones subsecuentes, pero otra vez, introductoriamente, cuando Dios me habla de estar en Cristo, habla de algo muy pragmático, ¿sí? De hacerme parte de Jesús en ese momento de su muerte. Entonces, al hacerme parte de Él en ese estado en el que Él se encontró en la cruz, yo vengo a estar en Cristo, que es la condición que Él pone para los que están en Cristo Jesús. La razón por la que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús es que Jesús no terminó muerto, hecho pecado y ahí se acabó Jesús, sino que Jesús pagó el pecado, sufrió la condenación del pecado, pero resucitó. Y en su resurrección no resucitó sujeto a pecado, sino resucitó habiendo destruido al pecado. Entonces, si Él me hizo parte de Jesús en su muerte, me hace parte de Jesús en su resurrección. Y ahora, la condenación que Jesús pagó por el pecado, ya no puede ser atribuida otra vez. En otras palabras, no puedes culpar a una persona de la misma acción y juzgarlo y condenarlo dos veces por la misma acción. Una vez pagado, la condena está pagada. Y esta es la acción de Jesús en su muerte, el pago de la condenación por el pecado. Está pagado. Y si tú estás en Cristo, si tú has aceptado ser hecho uno con Él, entonces para ti ya no hay manera de condenarte. Como pueden ver, este es un tema muy, muy amplio, muy importante. Pero hoy vamos a quedarnos porque quiero abrir tiempo para comentarios y preguntas y demás. Vamos a quedarnos con esta declaración. El deseo de Dios es que tú vivas libre, no solamente de condenación, sino libre de la ley del pecado y de la muerte. De eso se trata tu existencia con Dios. Y Él ha provisto el cómo. Se basa en su capacidad, no en nuestra capacidad. Pero tú tienes que elegir recibir su verdad y permitirle hacerlo realidad en tu vida. Y lo que puedes hoy llevar contigo es: Dios, mi Padre, no quiere que yo viva en condenación. Ni por un instante, ni hacia mí, ni de Él hacia mí, ni de mí hacia otros. Libertad de condenación es el producto de ser hecho uno con Jesús en su muerte y en su resurrección, de lo cual estaremos hablando. Y el punto importante de hoy es: ¿tú qué dices? ¿Quieres lo que Dios quiere para ti?
quieres vivir sin condenación, sin temor a ella, ninguna condenación. Es una enorme declaración, ninguna. O quieres lo contrario, lo cual ya lo has vivido, y ya sabes cómo se siente vivir en condenación y con temor de más condenación, que es donde vive mucho de la raza humana. Por eso muchos no quieren ni siquiera pensar en Dios, porque dicen, bueno, el día que ya no pueda yo esquivarlo, pues lo tendré que enfrentar. Pero mientras tanto yo creo que merezco demasiado castigo y mejor ni me hablen de Dios. Bueno, ¿qué tal que descubres lo contrario? Que descubres que Dios es amor y te ama. Y porque te ama, te ofrece libertad absoluta de condenación. Entonces cada uno tome su decisión inicial. Tendremos que entender más para recibir más, pero en este día esto es lo que vamos a permitirle a Dios hacer en nosotros. ¿Quién quiere comentar? Cris Estela. Cris, yo todos los días entre mis oraciones digo, gracias Padre, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Todos los días. Y esta mañana le dije, Padre, ayúdame a entender esa ley del pecado y de la muerte. Entonces, ya preparándome para venir, entonces para mí me siento emocionadísima, porque esta es una respuesta de mi Padre. Y entonces yo lo único que puedo decir es, con toda mi alma acepto esa libertad de condenación en mi Padre. Y eso es todo. Qué precioso cómo coincide lo que estaba en tu corazón y lo que Dios pues ha puesto en el mío para empezar a compartir con todos ustedes. Porque este es el anhelo real del corazón de cada persona, es libertad. Si no la entendemos, no sabemos cómo es, cómo opera, qué cosa es ser libres. Porque el ser humano nace esclavo y dentro de ese contexto quiere no serlo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Bueno, pues el preso sale de la cárcel y dice, ya soy libre, y regresa a hacer las cosas que lo llevaron a la cárcel. No es libre, sigue siendo esclavo. ¿Te das cuenta? El problema no estaba en la cárcel, el problema estaba adentro, en esa prisión interna al que es sujeto toda persona. Y esto es a donde está el trabajo de Dios, en hacerte libre adentro, aquí en tu interior, para que de ti ya no salga muerte, ya no salga pecado, ya no opere ese sistema que te mantiene en condenación, sino que opere lo opuesto, que es libertad y vida. Entonces, qué bueno, Estelita, que tu corazón ha estado allí, lo manifiestas, y yo creo que el coro que se escucha allá en Puebla coincide contigo. ¿Quién más quiere comentar? Yo, Cris. Adelante, seguimos en Puebla, adelante. A ver, ¿qué dijo? ¿Aurea? Hablar. A ver, Cris, fíjate que en mi vida, en ahora en esta nueva vida que estoy viviendo, el Espíritu me ha hecho sentir que Dios no me condena, no me señala, Dios me perdona, ¿sí? Y también el versículo que acabamos de ver, de que para los que estamos en Cristo, no hay condenación,
Pero hoy, en la plática que Dios nos ha regalado a través de ti, me ha venido la explicación total, completa, para saber el por qué yo no me siento condenada por Dios, ¿sí? O sea, me siento en esa libertad, pero hasta el día de hoy queda más que clarísimo el que Dios me está revelando a mí del por qué yo me siento libre de toda condenación. Y siempre que he sentido esa parte acusatoria, digo, Padre, esto no viene de ti porque tú no me estás condenando. Tú no me condenas, tú me perdonas, ¿sí? Y solo que me perdona porque me ama. Nada más. Gracias. Qué bendición. ¿Quién sigue? Había 2 o 3 personas hablando, así que podemos. Adelante. Sí, es que ayer Cristina de casualidad me mandó una conferencia de una iglesia en la Argentina y estaban hablando de este tema. Entonces fue la conversación que tuvimos el día de ayer ella y yo, y es impresionante, pues, ¿no? Porque me identifico mucho con lo que dice Estela, que pues Dios nos estaba preparando para pues recibir esta plática ahorita pues entre nosotros, que bueno, definitivamente pues fue todavía pues más profunda, ¿no? Fuimos al tuétano. Y bueno, nada más quería decir que pues es padre, ¿no? Que me pasó lo mismo que Estelita. Gracias, Iván. El Espíritu de Dios es muy preciso, y conforme nos disponemos a recibir verdad, va a guiarnos, y si Él nos tiene reuniéndonos como lo hacemos, pues obviamente si le estamos escuchando, estamos preparados para recibir lo que Él nos va a dar. Y qué hermosa confirmación de esto, ¿no? ¿Quién más quiere comentar? Marco, por favor. Bueno, yo descubro en esta charla que he estado actuando en una obra de teatro donde he jugado 3 papeles. El de la persona que es condenada, el de juez y el de verdugo. Nada más, gracias. Sí, es interesante cómo al venir a verdad nos damos cuenta de lo que es la existencia humana, ¿no? Es inevitable, o sea, por ejemplo, Jesús dijo, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la medida con que tú mides, a ti se te va a medir también. Y juicio sin misericordia se hará al que no tenga misericordia. Y en fin, él habló de esto, sabiendo completamente que como parte del ejercicio cotidiano está el ser humano juzgándose y juzgando a los demás. Es parte del proceso racional. Y aquí chocamos mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No hacer nada? ¿No pensar nada? No. Esta verdad que Dios nos está trayendo te va a permitir procesar desde la perspectiva divina cómo te ve Dios a ti, cómo ve Dios a los demás en tu vida. Y tú vas a tener la oportunidad de unirte a esa perspectiva divina para vivir libre de condenación. Porque Dios no vive condenando. Esa es la parte importante, ¿te das cuenta? Él eligió un día, un momento en el cual traer a juicio el pecado de todos. Lo hizo en ese momento en la cruz de Jesús.
y ejecutó un juicio, se llevó a cabo un juicio, se declaró una condenación y se cumplió esa condena en Jesús. Y la consecuencia de eso es, ya no hay nada que condenar. Ahora, la otra parte importantísima, porque personas entran en confusión, dicen, bueno, entonces ya está bien que hagamos lo que sea. Un momento. Dios habla claro, dice, para los que están en Cristo Jesús. Sí, es una exclusividad. Si no estoy en Cristo, pues obviamente todo lo demás opera. Sigue operando la ley del pecado y de la muerte, sigue operando la condenación, sigue operando el temor, etcétera. Pero si aprendo a estar en Cristo, si recibo el estar en Cristo, entonces voy a vivir esta libertad. Así que, Marco, el chiste no está nada más en comprender dónde has estado, sino elegir dónde quieres estar para vivir esta libertad. Un último comentario. Rebe, por favor. A mí, ¿sabes? Me maravilla nuestro Padre en el sentido que, conociendo esta condición humana, proveyó, ¿sí?, en este tiempo para estos hijos esta solución. A mí yo fui una persona, hablo de mi vida muy personal, muy individual, muy juzgada y muy condenada desde muy niña, Entonces, como que yo siempre veía un dedo acusador por cualquier situación. Bueno, no importa, ya crecí bastante. Ya estoy en el otro extremo de la vida. Y entonces sí me apasiona ver cómo puedes ver esa condenación continua que me llevó en un momento dado a darme unas condenaciones personales que solo mi padre sabía cómo las pude soportar, ¿no?, antes de traerme a esta libertad. Pero también me llevó a condenar. Tú me condenas, yo te condeno y ahí nos vamos. Y a ver, ¿sí? Y entonces, esto es lo que a mí me tiene ahora maravillada, pero también me lleva a algo que acabas de decir. Empecé a apreciar su obra en mi vida, pero también en la de mi prójimo. ¿Sí? Porque esto es lo que más me gusta de mi padre, que me tiene en este tiempo, viendo y analizando cosas que claro que me pueden producir esto, pero que me está llevando a verlo con sus ojos, para evitar una condenación. Y puedo ver cómo sí se crea en nosotros esa misericordia, o no sé cómo se pueda llamar, para entender que esa actitud que yo condené tiene un porqué, pero que mi Padre es el único que tiene el poder de esa transformación en mi hermana y en mí. ¿Sí? Entonces, a mí sí, esto me maravilla, y claro que, como dijo Marco, ya no Marco, pero ciertamente verdugo, y seguro que lo conocí yo también, ¿no? Sí, pero bendita la libertad a la que hoy estamos siendo traídos. Eso a mí me apasiona, porque me confirma el amor de mi Padre, que no me va a dejar en el estado imperfecto que había. Me va a llevar a la estatura de mi hermano. ¿Sí? Entonces, a mí esto también me bendice y me emociona mucho. Gracias, Rebe. Pues tomemos ánimo. Recuerda la parte que Jesús declaró: a los que me reciben, a los que creen en mi nombre, les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo o hija de Dios no va a vivir condenación, ni va a ser fuente de condenación. Sí, su existencia va a ser libertad de la ley del pecado y de la muerte.
Hay tantas cosas que Dios quiere traer a nuestras vidas relacionadas a estas declaraciones que son importantísimas porque son pivotales, o sea que son como un pivoto, ¿no? En el cual gira todo lo demás. Si aquí se establece en nosotros la decisión, que es lo único que Dios necesita de tu parte, es que tú decidas si aceptas vivir esta libertad y vives esa decisión permitiéndoselo de forma que tu existencia sea transformada a ser la evidencia de esta verdad. Entonces, todo lo que tú eres va a manifestar la capacidad de Dios para cumplir lo que Él habla. Y eso va a ser en torno tu gloria. O sea, tú vas a ser traído a la gloria de Dios y Él va a ser glorificado en tu vida. Así que yo te aconsejo, te insto, te animo, te invito, te ruego que decidas lo correcto. Vivir libertad de condenación. Y durante el ejercicio de tu vida en los minutos, horas y días que siguen, si te encuentras viviendo en condenación, no cometas el error de añadirle más condenación, porque eso es lo que hacemos tantas veces, ¿sí? Me encuentro haciendo algo incorrecto y recurro a condenarme otra vez o a aceptar condenación otra vez. Entonces estoy solamente perpetuando ese ciclo destructivo. Bueno, ¿qué hago? ¿Justifico lo que estoy haciendo? No, eso es tontería. Dios no hace trampa, ¿sí? Él no condona tus malas acciones, ni las mías, ni las de nadie. No se trata de, entonces todo está bien, todo se vale. No, no, no y no. Se trata de libertad verdadera, de la ley del pecado, o sea, la ley que te hace estar actuando en maldad, en egoísmo, en violencia, en ira, en temor, en todas las cosas que caracterizan a la naturaleza humana, para que puedas participar de la naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué haces? Cuando esas cosas malas se manifiestan en ti, tráelas a Dios. Si creerle a Dios es hacerle responsable de lo que Él te promete. Si tú eliges traérselas a Dios y decir, Padre, yo te creo, haz realidad en mí esto, mira lo que está operando adentro de mí. Límpiame, transfórmame. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces? Tantas veces sea necesario. ¿Sí? Y entonces en esa actitud de humildad, de fe, porque fe es tomarle la palabra a Dios, vas a experimentar el poder de Dios para transformar tu interior y gozar de esta libertad que Él está declarando sobre tu vida. Les invito a recibir esto como promesa, como realidad para ser hecha efectiva en tu vida ahora y a aprender a vivir en fe esto que Dios nos está diciendo. Vamos a darle gracias. Padre, gracias por lo que has hecho. Has dado, has declarado, tus declaraciones son tu compromiso. Y nos toca a cada uno decidir si recibimos esto que hablas para que lo haga realidad en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús por lo que ya estás haciendo en cada uno de nuestros corazones. Para el que está batallando en cómo
recibir, te pedimos que sencillamente le lleves a la sencillez de un niño, a la humildad de Jesús, para creerte y para esperarte. Gracias por el testimonio que estás forjando en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.